¿Qué tal? Saludos desde acá, desde los estudios de la iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Estamos en otra edición de Estudiemos Juntos. Te damos la bienvenida. Gracias por tu apoyo, por estar apoyando nuestros programas y viéndolos. Simplemente acompañándonos aquí a la mesa para aprender más de lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Estoy aquí hoy con Sammy y con Joel. ¿Cómo están hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Buenísimo, buenísimo. Contento. Muy bien, está bien. Hoy estamos, no sé, creo que esta es la lección número 6. El título es Me levantaré, y como nuestra costumbre, siempre queríamos simplemente analizar algunos salmos porque es el tema principal de este trimestre y ver qué nos dicen los salmos, pero qué nos dice la Biblia a través de los diferentes libros sobre qué significa que Dios se levanta y qué hace Dios cuando se levanta. Eso es alguna de las cosas que vamos a estar mencionando hoy. Así que vamos a tener una oración. Joel, si puedes comenzar con una oración. Vámonos. Querido Señor, al abrir tu palabra, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos llegar a conclusiones que se acerquen a ti y no que nos alejemos de ti. Uh-huh. Que podamos, Señor, entender cómo Jesús se manifiesta a través de las Escrituras y que esto pueda servir para nuestro crecimiento cristiano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, esta frase de me levantaré, o sea, que Dios dice me levantaré, o que algunos salmistas le dicen Señor, levántate, denota o tal vez da la idea de que si Dios se tiene que levantar es porque estaba acostado, dormido, sentado y no estaba haciendo nada. Es como un llamado a Dios a la acción, ¿no? Y vamos a leer el Salmo 12, salmos cortos, y vamos a analizar algo de este salmo para ver qué nos dice sobre esto de se levanta. Salmo 12 son 8 versículos, así que 4 Joel y 4 Sammy. Salmo 12. Sí. Dice, salva Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada cual con su prójimo, adulan con los labios, pero con doble es de corazón. Jehová destruirá todos los labios aduladores y la lengua que había con jactancia. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Muy bien, algunos eruditos bíblicos dicen que este salmo David lo escribe cuando Saúl todavía estaba reinando, cuando él estaba tal vez escapando, ¿no? y huyendo de Saúl, porque había mucha deshonestidad, no solamente en el gobierno, sino también en el pueblo como tal. Y David entonces aquí está haciendo realmente un pedido a Dios para que Dios, saque la deshonestidad y haga algo. De nuevo, la idea de que Dios está inactivo y que tiene que tener un llamado, no sé, humanamente viéndolo, es como cuando yo veo que tú puedes hacer algo, pero veo que no lo estás haciendo. Te digo, mira, Sammy, pero por favor, ¿qué pasa? Es como esa misma actitud hacia Dios, es la que vemos aquí. Pero fíjate, el pedido raro para nosotros, pero era muy común en esta época, que David le dice a Dios en el versículo 3. ¿Puedes leer la versión tuya de nuevo, en el versículo 3? Jehová destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla con jactancia. Ok, mira cómo dice la versión nueva, la otra versión. ¿Qué dice? El 3, sí. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Muy bien. Es un pedido a que, no sé si David está hablando metafóricamente, que probablemente tal vez, pero en otros textos también vemos que hay pedidos literales de que Dios mate y destruya. Y esta idea de que cuando hay una deshonestidad, Dios haga algo contra la deshonestidad, en muchos círculos cristianos se llama la justicia de Dios. O algunos escritores bíblicos la llaman la ira de Dios sobre el impío, sobre el malvado, sobre el pecado.
Me gusta la respuesta que da Dios, porque David le hace este pedido: Señor, levántate, o si no, en la versión que Joel estaba leyendo, dice: el Señor destruirá la boca mentirosa, no sé cómo era que lo decía. Sí. Acá es como un pedido, acá dice que el Señor les corte sus labios. Es un deseo ahí. Es un deseo. Ujú. Pero fíjate la respuesta que le da Dios en el versículo 7. No, ¿dónde estamos? Sí, el versículo 5. Mira la respuesta que Dios da. ¿Quién lo puede leer? El versículo 5 de nuevo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Muy bien. Acá dice: ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. En otras palabras, David está pidiendo que Dios castigue y que destruya, y Dios dice: yo voy a salvar, yo voy a rescatar. Pero está hablando a los oprimidos. Bueno, en este texto, por lo menos en el que yo tengo acá, dice: me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Y arriba dice: el Señor responde: he visto violencia contra los indefensos y el oído del gemir de los pobres. Contra los pobres y los indefensos, que es la injusticia que se está cometiendo, Dios dice: yo te voy a rescatar. Pero en ningún lugar Dios dice: los voy a rescatar destruyendo a los que te están oprimiendo. Es el punto que estoy trayendo. La respuesta de Dios no es una respuesta al pedido que David está haciendo, o la manera que Dios está esperando que Dios reaccione, pero sí reacciona. Claro, yo creo que esto es lo que vemos mucho en los Salmos, porque cómo nosotros pensamos que ahí Dios entra en un diálogo con David, y es Dios en David. Correcto. Que es David mismo creando este diálogo. Es David mismo que no lo está creando, sino que es la conciencia de David que le dice: esto es lo que va a ser Dios. De acuerdo a la luz que tiene David, se autocorrige en sus deseos y muestra lo que va a ser Dios con respecto a lo que él está pidiendo. Tremendo. ¿No? Se autocorrige, me gustó esa expresión. Pero yo no sé si ustedes han... Ojo, esto va a sonar como... Pero yo últimamente cada vez más entiendo que hay un diálogo que nosotros podemos tener con Dios, y ese diálogo se da en nuestra mente. Uh-huh. Y a veces uno comienza a hacerle preguntas a Dios y Dios te dice, vos mismo te vas con esa impresión que Dios te da, Claro. te vas corrigiendo lo que vos le pedías, o te va Sí. guiando Dios por un camino que... Sí. Y tiene que ver con lo que vos alimentaste, incluso ese conocimiento de Dios. Dios se va revelando a través de... O sea, es como que nosotros tenemos que cargar nuestra memoria de las cosas de Dios, y entonces Dios te va respondiendo de acuerdo a lo que cargaste en tu mente con respecto a Él. Tremendo. ¿No? ¿Sabes que me ha pasado eso muchas veces? Estoy hablando con Dios y le digo algo y después me viene este pensamiento que me contradice y yo digo: no, es que es verdad. O sea, es como lo que tú dices, como que Dios mismo, el Espíritu, literalmente te corrige y te enseña, o sea, a pensar diferente. Simplemente para un ejemplo, a veces me pasa, por ejemplo, que tuve una semana demasiado ocupada y tenía que predicar, ¿no? Y generalmente yo empiezo a preparar el sermón el domingo y lo voy desarrollando hasta el sábado, pero a veces que no se puede, no hay tiempo, hay emergencias, o algo por el estilo. Y tengo algunas pocas veces, pero que, por ejemplo, me arrodillo y le digo: Señor, necesito que, con respecto a este tema, que me des... O sea, no sé qué voy a decir mañana, o sí, mañana, en el caso, me acuerdo una vez un viernes. Y ahí, pidiendo a Dios, enseguida me viene esto, va, y me hace una descripción del texto, el camino que tengo que seguir, y al otro día lo predico y parece como si lo hubiera preparado desde el domingo. Claro. Y, o sea, yo creo que Dios se revela a través de ese diálogo interior, porque el Espíritu Santo lo tenemos dentro nuestro, o sea, y es la manera que el Espíritu nos une con Dios, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia, especialmente los Salmos, deberíamos tal vez tomar eso en consideración, ¿no? De que muchas de estas oraciones que fueron escritas fueron, obviamente, de la perspectiva del que la escribió, con el conocimiento que tenía de Dios, y que Dios no le necesariamente lo restringe de pensar como él piensa al momento, Sí. sino que simplemente le da por ahí. Y por eso vemos como que hay muchas contradicciones, por usar esa palabra, de que, no, Dios, tú no me escuchas y demás, pero tú siempre me escuchas. Sí, o sea, sí. oh, tú no me haces caso, pero tu amor nunca se acaba, ¿viste? Es como que
aparente contradicción, pero es esa expresión del Y Espíritu. lo hemos hablado aquí, es la honestidad de uno hablar con Dios y que Dios no le molesta eso, de que nosotros podamos ser honestos con lo que nosotros sentimos y que los sentimientos no son basados en realidades, en verdad. Crean realidades inexistentes. Entonces, yo creo que los sentimientos se expresan. Y la razón es la que contesta, no la razón nuestra, sino que Dios es a través de la razón que te contesta. O sea, porque la razón se va nutriendo de todo lo que vos te alimentaste de Dios. Entonces, con ese conocimiento de Dios, la razón te va contestando. Sí, por eso que los sentimientos tienes siempre que retarlos, porque los sentimientos son basados en sentimientos, no en la realidad, no es en hechos. Son reaccionarios. Sí. Reaccionan ante las circunstancias. Me siento que no me amas, o siento que mis hijos no me escuchan, y realmente, como tú dices, realmente no es verdad. Claro. Es lo que tú estás sintiendo, pero no quiere decir que es una realidad. Por eso las emociones nunca deben irse por encima de la razón, Así. porque no nos va a ir bien. Muy bien, así que simplemente quería usar este salmo como introducción porque muestra este deseo de que David como que quiere que Dios haga justicia, como si Dios no está haciendo justicia. Señor, haz algo, esta deshonestidad que vemos, córtale estos labios al ladrón y silencia su lengua jactanciosa. Y Dios contesta diciendo no, al pobre, al oprimido, al necesitado, que en el hebreo realmente es... Cuando habla de los pobres, está hablando del pobre emocionalmente, al deprimido, al desalentado, al abatido, no necesariamente al pobre materialmente, aunque también pudiéramos decir que sin duda. Pero que se levanta a rescatar, Dios se levanta a rescatar, y muchas veces, y por eso esta es la introducción a lo que vamos a leer ahora, porque muchas veces pensamos que cuando Dios se levanta a rescatar es para hacerle mal a alguien, para poder hacerle bien hacerle mal a alguien, y al hacerle mal a alguien está haciéndole bien a alguien. No sé si me estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Nada más que esa es la manera que nosotros pensamos que se solucionan nuestros problemas. Correcto. O sea, porque el ser humano, bueno, eso quizás voy a hablar un poco en el sermón, pero el ser humano siempre piensa que solucionar sus problemas es destruyendo las cosas. O sea, vos tenés un problema con alguien, hay que sacar a esa persona. Si tengo un problema, tengo que sacarla de la vida, incluso. Claro. Es la manera que incluso Hollywood nos ha enseñado. Claro. Una vez, no me acuerdo, hay una frase que utiliza un predicador que escucho una vez hablando sobre esto, donde dice que en las películas, digamos, de superhéroes, por ejemplo, Marvel, DC, que son otras de superhéroes, donde está Batman y todo lo demás, ¿cómo es que el superhéroe logra vencer al villano? Siempre es usando más fuerza de la que el villano usa. Sí. Usando más violencia. Si aquel tiene un cañón, yo voy a usar un avión. Y siempre es superando la violencia, pero al final del día los dos usan violencia. Y así pensamos que es como podemos vencer al mal, con más violencia, usando incluso los mismos trucos malos, pero perfeccionados, por ejemplo. Y esa es la mentalidad que tenemos, y a veces vemos a Dios de esa misma manera. Bueno, y cuando vemos a Dios de esa manera es lo que pasaba con el protestantismo. Por ejemplo, los protestantes se quejaban porque eran quemados en la hoguera por la Iglesia Católica. Pero una vez que los protestantes tuvieron el dominio de un país, ellos quemaban a los católicos en la hoguera, porque decían, como los católicos están equivocados, hay que vencerlos, hay que vencer a Satanás con la misma violencia que ellos nos hicieron a nosotros. Es terrible eso. Y esa es la concepción de Dios, equivocada totalmente. Sabes que el sábado estuve predicando de la fe en el culto de inglés y estaba estudiando sobre Zwingli, Ulrich Zwingli, creo que Zwinglio. Zwinglio, en español. Okay. Zwinglio. Que era un reformador, ¿viste? Con Lutero y todo lo demás. Pero cuando vienen estos anabaptistas que pensaban diferente a él en cuanto al bautismo, por lo que estaba estudiando, él empezó a averiguar cómo puedo lidiar con esta gente. Y lo que encontró fue lo que hizo la Iglesia Católica. O sea, los mató. Y los mató, los ahogó. Sí. Los ahogó todos. No, un reformador correcto. Es usando la misma técnica. Los anabaptistas tenían un evangelio mucho más cercano al de Cristo que el mismo Zwinglio. Totalmente. Y Zwinglio, pensando que Dios solucionaba las cosas así, hizo lo que hizo. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de esto? Cuando vemos a un Dios que usa violencia para solucionar problemas, número uno, estamos viendo un Dios distorsionado porque no es el Dios que la Biblia describe. Aunque sí hay muchos textos que lo indican,
pero como mencionamos al principio de estos estudios, cuando en la primera lección, no sé si se acuerdan, que mencionamos que todo este libro de los Salmos, de paso, toda la Biblia, tenemos que estudiarla a la luz de Jesús, porque Jesús es la revelación máxima de Dios. So, todo lo que leemos aquí, cuando tal vez en la mente nos haga un cortocircuito y digamos, como que eso no cuadra, ok, pues vamos a ver qué enseñó Jesús, qué dijo Jesús en cuanto a ese tema, y ahí vamos a tener una luz más clara de esto. Pero esto también nos lleva a otra lección. Por ejemplo, Zwinglio, usando el mismo ejemplo que usaste, ¿fue usado por Dios o no fue usado por Dios? Antes de la violencia de lo que hizo. O sea, vos lees el, conflicto de los siglos y se usa como alguien que llevó adelante la reforma usado por Dios. ¿Lutero fue usado por Dios o no? Claro. Sí, fue usado por Dios. Sin embargo, Lutero también decía que a los judíos había que matarlos a todos. Sí. O sea, y eso muestra que el que es usado por Dios todavía tiene mucho que desarrollar y su obra no es perfecta. O sea, y no porque esté en un libro que digamos sagrado, el que es usado por Dios deja de ser humano y deja de tener limitaciones. Y por eso volvemos siempre al mismo punto. Por eso la única seguridad es analizar todo a través de Jesús. Totalmente. Brutal. Totalmente. Y por eso es lo que vamos a hacer ahora. Quería leer esto no lo acostumbramos a hacer, pero en la lección del sábado creo que hay una cita que quiero leerla porque es algo que, de nuevo, queremos simplemente discutir acá y recordarles que lo que decimos aquí no pensamos, no tenemos un espíritu dogmático aquí. En otras palabras, no lo que pensamos y decimos aquí no creemos que es así y se acabó y que es el fin de la discusión. Exacto. No, simplemente estamos dialogando, conversando de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta el momento y podemos estar en desacuerdo y no hay ningún problema. Simplemente queremos tener una conversación y estudiar esto juntos. Pero acá habla de cómo Dios es piadoso y retiene su ira. Quiero leerle la cita textualmente. Dice, sí, el Señor es piadoso y retiene su ira en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y cambien de conducta. Entonces, cuando leo eso me pregunto, ¿será que Dios tiene problemas de enojo que tiene que, como dice aquí, retener su ira? Porque es como que yo lo que quiero es destruir, pero me voy a tranquilizar. No me respiraron, sí, es como que si dejo que esto salga, lo que va a salir es fuego que va a quemar a todo el mundo. ¿Es así como realmente vemos a Dios? Como que Dios se va cansando, ¿viste? Como sí, como que la paciencia. Exacto, como que va a llegar la gota que colma la copa y hasta ahí llegó todo el mundo. Jesús se cansaba, ¿eh? O sea, de la gente, pero nunca quiso destruirlos porque se cansaba de la gente. No. Y ahí es donde vemos la diferencia. Entonces, ¿por qué leí esto? Porque, como dijo, ¿será esto que Dios tiene ganas de matar, pero retiene su ira? Y por eso esa frase, y no sé si es en la traducción, porque no sé cómo estuvo escrita en inglés, pero cuando dice Dios es piadoso y retiene su ira en gran paciencia, a mí me da la impresión que está diciendo que Dios quiere estar airado, pero se aguanta. Claro, lo que pasa también, se restringe. Tenemos que entender que las palabras son limitadas. Las interpretaciones de los que escriben acerca de Dios son limitadas también. Entonces se juntan muchísimas cosas limitadas, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, cuando acá dice... entonces la cita sigue diciendo, y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. ¿Qué es el día del juicio de Dios para ustedes? ¿Qué es el día del juicio? Bueno, yo últimamente veo que cuando Dios hace un juicio lo hace para salvación siempre. Ok, muy bien. Pero cuando escuchamos es el día, porque es específicamente el día del juicio. Sí, es como ¿Qué día es ese? El día de que unos se van a salvar el día día espantoso y terrible. Que lo es, ¿eh? O sea, algunos dicen que es el día de la segunda venida, otros dicen que es el día después del milenio, pero en algún momento por ahí ese es el día del juicio donde pues los que van a la derecha van a la derecha, los que van a la izquierda las ovejas y los cabros, por decirlo así. Y esto a manera de repaso, porque en varias lecciones aquí, creo que hasta en Diálogo Abierto lo hemos estudiado. ¿Qué es juicio para Dios? Y como yo tengo tres
3 cosas que he aprendido de lo que significa de parte de Dios juzgar. La primera, obviamente, es que cuando Dios juzga, salva. Y vamos a leer algunos textos sobre eso. Juan 8, 1 al 11, porque queremos, obviamente, a la luz de Jesús, ¿no? Juan 8, 1 al 11. Cuando Dios juzga, salva. Una historia, obviamente, súper conocida. Es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Tal vez no vamos a leer todo el texto porque tal vez conocemos la historia, pero es una mujer sorprendida en adulterio que la llevan donde Jesús y precisamente le piden a Jesús que ejecute juicio sobre ella. La ley de Moisés dice, tienes que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y vamos a ver entonces la respuesta de Jesús a esa pregunta de que ejecute juicio. En versículo 7, 8. Vamos a leer del 8 al 11. ¿Quién lo lee? Dice, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor. Dijo ella, yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Muy bien, aquí a Jesús se le está pidiendo que ejecute juicio y él ejecuta juicio. Simplemente que No condena. no condena y no es el juicio que los fariseos esperaban que él ejecutara. O sea, que aquí vemos un patrón, me parece a mí, que cada vez que Dios ejecuta juicio, no es como uno lo espera. El juicio de Dios no es como yo espero que sea. Ahora, Para salvar. Sí. ¿qué habrán pensado los fariseos? Ahora, supongamos, o sea, ¿qué habrán pensado los fariseos después de esta escena? ¿De Jesús? Sí, a ver, suponete Sí. que... No sigue la Biblia o no Claro. No, bueno, eso aparte, pero ahora personalmente, yo lo pienso así. Suponete que Jesús decía, apedréenla. Muy bien, ¿qué hubieran pensado los fariseos? Bueno, que él era, que estaba correcto, que era el Claro, Mesías. correcto, que- pero ¿qué hubieran pensado los fariseos? Ellos hubieran dicho, nosotros sabemos que estos mismos fariseos se habían acostado con la chica. Y entonces los mismos fariseos decían, mejor no me acerco a Jesús porque yo voy a ser condenado. Van a verlo Cuando así. Jesús estaba teniendo un acto de misericordia con los mismos fariseos, o sea, que eso tampoco lo vemos. Claro. O sea, él estaba diciendo, miren, yo no condeno, vengan a hacer juicio conmigo porque yo no condeno, yo voy a perdonar. Mm. No hay otra cosa. El castigo de Dios, si pensamos que Dios va a castigar, no cambia a nadie. Al contrario, pensar que Dios va a castigar nos aleja. Si estamos en pecado, que justamente todos estamos en pecado, o sea, todos tenemos pecado, entonces no nos da solución saber que Dios va a castigar. Al contrario, decimos, no me quiero acercar porque si no Dios me castiga. En cambio, cuando sabemos que Dios no condena, que salva, incluso me salva de mi pecado. O sea, Dios no me salva en pecado, sino que me salva de mi pecado también. Entonces me acerco a Él, porque no me condena. Y No que, sé si y me que no es explico. por obras, porque ¿qué hizo ella? ¿Qué obra buena hizo ella para Nada. para no recibir castigo? Sí, no Es fue más, que ella- ni claro. ella tampoco dijo, la Me verdad que me doy arrepiento, claro, cuenta que hice exacto. mal, yo no tendría que haberlo hecho. Nada. Sí, Ahí llegó vino. como una pecadora, Sí. llegó haciendo lo malo, Ajá. la trajeron. Y obviamente la trajeron a ellos también. Y O sea, la iniciativa siempre la toma Dios. sí, yo me acuerdo una vez de esta historia, es que siempre que leo esta historia me acuerdo de algo que me sucedió. Una vez estaban condenando a un muchacho que embarazó a su novia y yo estaba, porque lo querían sacar de la iglesia y yo decía, pero es que no me hace sentido, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no se busca un proceso de restauración? Porque para mí era tan horrible. Y llegó el punto que me trajeron hasta un secretario de la asociación y todo a hablar conmigo y me encerró ahí en una oficina ahí para explicarme el asunto porque yo estaba de que yo no lo podía creer. Y él me dice, en una vida me dice, ¿tú estás estudiando teología? Y yo le dije, bueno, estoy empezando a estudiar teología. Y él me dice, y me trajo esta historia. Me dijo, ¿sabes la historia de la mujer adúltera? Y yo sí, él me dice, ¿y sabes por qué Jesús no la apedreó? Y yo le dije, bueno, pues porque Jesús es amor y cuando tú te acercas a Jesús, tú sabes, tú recibes perdón y no hay condenación. Y le empecé a explicar eso. Y le dije, y él me dice, entonces me mira con una lástima. Me dice, Como que no sabes nada. sí, pobre niño. Me dice, no. Es porque no fue la manera correcta en que la trajeron. O sea, no siguieron los protocolos para ese proceso. Así me dijo.
Y yo le dije, o sea, que tú me estás diciendo a mí que si lo hubiesen traído de la manera correcta, Jesús la apedreaba. Y él me decía, me hizo así. ¿En No serio? voy a creer lo que yo No. estaba escuchando, brother. Y esto era alguien de la Sí, papá. salvación. Sí, bien duro. No voy a mencionar más partes. Sí, no. Pero durísimo. Pero es que es el pensamiento que el cristianismo viene enseñando hace 1800 años. O sea, no Ese es el es, problema, no es fácil de... no es fácil de cambiar eso. es difícil. Bueno, cuando Dios juzga, salva. Otra cosa que es bíblica, cuando Dios juzga, justamente como la palabra dice, justifica. Y para mí hay dos historias en la Biblia que me hablan muy claro de eso. Zacarías 3, 1 al 5. De nuevo, tal vez esto ya lo has escuchado antes porque lo hemos mencionado antes. Pero Zacarías 3 es la historia obviamente de Josué, el sumo sacerdote, que Satanás lo está acusando. Entonces, como son 5 versículos, vamos a leerlo del 1 al 5. Zacarías 3, 1 al 5. Soy Tranquilo. lento en la Biblia, el teléfono no me permite ser más rápido en la Biblia. Zacarías 3, 3, 1 al te 5. pasa. siempre sofonía. Zacarías 3, 1 al 5. Sí. ¿Qué leo yo? Sí. Sí. De paso necesito lentes nuevos. Porque luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Muy bien, así que aquí vemos a Josué, que es el sumo sacerdote, que está vestido de ropa sucia y Satanás lo está acusando. ¿De qué lo está acusando Satanás? Precisamente de estar sucio, de impureza, de pecado, de todas las cosas que son verdad. O sea, Bueno, las acusaciones de Satanás no siempre son mentiras. lo que escuché de un erudito que dice que en el hebreo, cuando dice que está con vestiduras viles, le está diciendo está con vestiduras llenas de caca. O sea, peor todavía, era o sea, muy sí, bien. explícito el mensaje en Diantre. hebreo. Y entonces alguien puede decir el sumo sacerdote, que generalmente se Claro, porta bien y el todo más eso. santo de todos, Figura, sí. claro. O sea, que ahí te das cuenta que ante Dios no hay nadie que está limpio y Literalmente. nadie puede decir este sí y yo, o yo sí y el otro no. Yo estoy bien con Dios, Claro, el otro no. claro. Todos estamos mal. Todos Y estamos claro. delante de Dios. ¿no? Y entonces está él con esta ropa sucia y Dios, o sea, Satanás lo está acusando, asumo yo, obviamente esto es yo añadiéndole tal vez al texto bíblico, pero la acusación de Satanás tal vez era, él no puede ser sumo sacerdote. Mira cómo está, ¿sabes? Él es sucio por dentro y por fuera. ¿Qué hace Dios? ¿Qué tipo de justicia ejecuta Dios aquí? O sea, restaura, justifica, le quita lo sucio y lo pone limpio. O sea, le pone vestiduras limpias. Ese es el juicio de Dios. De nuevo, no es el juicio que esperamos, porque nosotros esperamos que con el pecador, que es lo que vemos en el libro de los Salmos muchas veces, pero tenemos que entender la cultura y el contexto de que en el que esta gente vivía en el libro de los Salmos. Es que el que hace mal tiene que morir, punto. Ahora- no puede haber misericordia. Voy a hacer una pregunta. Sí. ¿El pecador puede rechazar el juicio de Dios? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y entonces ahí el pecador, o sea, entonces cuando rechaza el juicio de Dios, ¿qué pasa? El pecado lo destruye. Correcto. Pero no es Dios el que lo destruye. Exactamente. Que ese es el punto que Ese hay que es el aclarar. punto. Exacto. Porque si no le damos a Dios atributos del pecado, y Dios no puede tener atributos del pecado. Dios no quiere, o sea, Dios nunca va a querer que el pecado destruya a un pecador. Nunca lo va a querer. A pesar de que el pecado lo destruya. No va a estar diciendo a Dios, qué bien, ahora viste, bien hecho, como hacemos nosotros. Claro. No quisiste, bien hecho. Ahí tenés para que aprendas. No. Y por eso es que Jesús, que mucha gente dice, oh, pero no terminaste la historia completa de la mujer adúltera. Le dijo, vete y no peques más. Como que sí, Sí, como poniendo que una carga el de que no peques más es el énfasis de lo que ese es el Jesús le quiso énfasis, decir. porque cuando te dicen eso Y que es de paso en el original no está ese, no peques más. ¿En serio? es que Mira, no Original- sabía. O sea, hay originales que no lo tienen a ni eso. la historia completa, ¿verdad? Dice, También. dice vete nomás. Ah, y después ya, qué sabemos que tremendo. esa mujer, después si
si creemos que Elena de White escribió cosas que están en línea con la Biblia, dice que cayó 7 veces más. Sí, porque Tremendo. te pones a pensar, o sea, que esa mujer vivió una vida perfecta luego de eso. Imposible. O sea, que Claro. eso no tiene nada que ver. Es que en la medida que vamos aprendiendo de Dios, es descubriendo el amor de Dios que aprendemos a permanecer en Él. Mientras desconfiamos del amor de Dios es que nos alejamos. Y esa es la gran trampa de Satanás, que nos hace creer a los predicadores que predicando el castigo de Dios vamos a hacer cambiar a la gente. Exactamente. Es el engaño más grande que existe. Y eso está plagado el cristianismo de ese engaño. No es predicando el amor de Dios que Dios va a transformar y va a vencer el pecado. No es a través del castigo que Dios vence el pecado. Tú sabes que... bueno, perdón. Dale, no, dale. que iba a decir que precisamente el vete y no peques más no es porque te voy a matar o Sí. porque te voy a hacer daño, sino es porque te vas a seguir enredando. Claro, te estás tú arriesgando te vos. estás arriesgando. Es la Exacto. historia de Caín que se discutió el Exacto. sábado. Jesús lo que le presentó a él fue salvación y lo amó. Y le dijo, si tú haces este comportamiento, el pecado va a estar a tu puerta. Es como que vemos como si Dios le hubiese dicho a Adán y Eva, si comes de este fruto, te mato. Sí, No, sí. él dijo, morirás. Es una consecuencia, no tiene nada que ver con lo que Dios actúa para destruir a nadie. Tú sabes que, no sé si han visto videos o algo, pero estas, ¿cómo se llama eso? Protestas que hacen algunos cristianos frente a una clínica de aborto. No sé si lo han visto. Sí, sí. ¿Cuál es el argumento que usan los cristianos para decirle a las personas que el aborto está mal? Que si abortas, te vas para el infierno. Sí. Entonces, es esta idea de que, como Joel decía justo ahora mismo, es como usar el miedo como técnica como convencer. reclutamiento de Sí. conversación hazte un discípulo de Jesús, porque si no te va a matar. Es que lo más probable es que los que están con esos carteles están sirviendo a Dios para no irse al infierno. Correcto. Claro. O sea, pero no sí, están sí. por Dios Sí, mismo. son sinceros en esa creencia. O sea, no queremos ir al infierno, entonces están queriendo salvarse del infierno, Sí. no estar con Dios. Entonces, si estar con Hitler me salva del infierno, estarían con Hitler también. Si estar con, no sé, con cualquier otro. O sea, el problema es salvarse, no es estar con la relación. persona que aman. Correcto. Yo correcto. yo tuve una conversación súper awkward, ¿cómo dice? Rara. Rara. Una vez estoy viajando y hay un muchacho que estaba conmigo, que yo lo conocía de los Marines. Y él era evangélico, parece, o sea, era cristiano, no sé exactamente qué denominación, whatever. Pero él se sienta al lado mío y empieza a hablarme. No, imagínate que este avión se caiga ahora mismo. Como que tú sabes para dónde va a ir. No, Como sí. que como Sí, para sí, sí. meterme miedo de Sí, que sí, se... Y yo le dije, sí, yo sé por dónde yo voy para el cielo. Yo estoy garantizado por Jesús. Le salió mal, se quedó así como que porque Sí, porque esperaba una él respuesta esperaba una diferente. respuesta diferente. Claro. Y le afirmé de que, mira, yo sé que yo estoy sellado por Jesús. Pero después le pregunté, ¿qué es lo que tú venías con eso? Y era eso, era simplemente técnica, como que sí. para tratar de meterle Sí, miedo la a uno. técnica. Tú ¿Sabes? los ves en billboards, ¿viste? Sí, que sí. dice, si mueres hoy, Ajá. irás para el cielo. Entonces, es toda una estrategia que, como tú decías ahorita, el verdadero amor echa fuera el temor. Donde está Dios no puede haber temor. Y si yo estoy sirviendo a Dios, si tú eres un cristiano que llevas en la iglesia 30 años por miedo, es hora de que reevalúes tu caminar con el Señor, porque Dios no quiere que tú le estés sirviendo por miedo. O sea, para nada. Ni Tiene por que ser- horas, porque hay gente que puede decir, Correcto. no, yo me voy al cielo porque he hecho muchas obras buenas. No sé si me explico. O Sí, sea, sí, sí. porque me estoy esforzando. O sea, voy a ir al cielo por eso. Entonces ponemos nuestra causa de la salvación. Y esas personas, cuando razonan así, están poniendo, o sea, su énfasis es la vida eterna. No es la unión con Dios, sino es llegar a la vida eterna. No sé si me No, explico. aparte de que lo que Dios quiere de mí es que yo reprima mi deseo pecaminoso. Eso es lo que Dios quiere, que yo lo reprima. Por ejemplo, yo quiero cometer adulterio. Hay veces que sí. Pero, déjame Porque- terminar entonces el punto. Yo tengo deseos de cometer adulterio, pero no lo cometo por miedo a perderme, a perder mi familia y todo lo demás. Está bueno. Está bueno eso. Yo creo que eso es yo- el límite que tiene la ley, Ok, que te protege. claro, La ley te protege. Yo creo que está bueno hasta cierto punto. La ley no te pregunta por qué.
Vos la cumplís y tenés un buen Claro, resultado. claro. Y por eso es el punto. Pero eso no te hace estar relacionado con Dios. Y entonces, Y no cambia tu corazón. Y no cambia con tu corazón. Precisamente. Correcto. Entonces vas a ser siempre un esclavo de esos sentimientos y vas a ser un hipócrita. y entonces Terminás de ese ser era un mi hipócrita. punto. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Que yo viva reprimiéndome? Sí. No. En Dios un quiere momento cambiar mi sí. corazón. Sí, eso es el objetivo final de Dios. Correcto. Pero si todavía no querés, tan siquiera te pone una ley para que no hagas más daño. No sé Claro, si me sí, explico. sí. Pero Porque yo puedo decir, como Dios no quiere que me reprima, entonces le doy con todo a todo lo que tengo ganas de hacer y genero un montón. Y por eso el legalismo es un poco necesario cuando no estoy con Dios. Cuando no estoy con Dios. Porque me limita al mal. No me cambia el corazón, pero limita al mal. El yo legalismo. no diría que es necesario. Yo creo que Dios lo usa. Es algo malo Bueno, que Dios si Dios usa, lo usa, pero no es necesario. No, ¿Por qué? no es Te necesario. voy a dar un ejemplo. Ajá. Cuando Jesús dice, ustedes han escuchado que no debes cometer adulterio, pero yo te digo que si tú miras, ¿ya qué? Ya cometiste. Entonces yo puedo estar reprimiéndome, pero estoy en pecado. Correcto. Simplemente que no estoy ejecutándolo para, como tú decías, no herir a otras personas, pero estoy mal. Cualquiera de las dos está Claro, mal. pero te doy un ejemplo. Sí. Y estamos ahora. Está bueno. Está bueno esto. Ahí. Ting, ting, ting. ¿Por qué no cruzas un semáforo en rojo? Porque puedo tener un accidente. Porque no quieres que te den una multa. Bueno, no, depende. Yo sé que vos, o sea, Depende, yo sé depende. que lo cruzarías. O sea, Si no hay nadie, me la General- como. las dos, Si no hay nadie, me la como. generalmente Sí. es por la multa. Si nosotros, o sea, todavía no tenemos la transformación de corazón porque nosotros tendríamos que no cruzar el semáforo en rojo porque sabemos que le podemos hacer daño a alguien. Pero necesitamos una multa. Nosotros, por ejemplo, el speed limit, o sea, El límite de velocidad. el límite de velocidad, muchas veces lo pasamos porque no hay ningún policía. Necesitamos un policía para ¿Verdad? andar en el Sí, límite de velocidad porque la multa nos restringe de hacer algo malo a otros. Y estamos más felices así. Pero eso no quiere decir que es el ideal. El ideal. crees que estamos más felices? Pero espérate. Ahora. Yo sí creo. de- O sea, porque O sea, imagínate. más feliz, no, pero más feliz cuando me quiero ir a 80, pero me reprimo ir a 80 para que no coger el ticket. ¿Soy feliz? Pero sos más feliz que si mataras a alguien. pero ahí va el punto. O sea, tenés pero mucho menos complicaciones Claro. en la vida. En eso sí. Claro, en ese pues, punto sí. Perdóname, Sí, no. y vos matás a alguien y vas a la cárcel y quedan tus hijos, Claro, ¿entendés? no, desde ese Entonces, sentido sí. contribuyes a la infelicidad y por eso el legalismo, por eso en el gobierno son necesarios el legalismo. Por eso Dios puso una ley en el pueblo de Israel, porque era una comunidad que no tenía transformado el corazón y lo tenía que Claro, llenar claro. de leyes para que no haya Sí, para refrenar. para refrenarlos y que no se destruyan. Y en eso de no destruirse, mientras eran legalistas, quizás podían descubrir la gracia de Dios para que Dios les transforme el corazón. No sé si me explico. Sí, no, sí, sí. está bueno eso. Pero sirve para eso, para nuestras relaciones humanas en cierto aspecto. Pero el tú decir, por ejemplo, ok, no me paré en la luz roja, ¿verdad? Para no que me den la multa. Pero si viene y pone un guardia y te dice, no, te voy a dar el ticket como quiera. ¿Pero por qué? Porque por dentro te la comiste. Así hace Dios. ¿Entiendes? Y Correcto. entonces ahí es que está el punto, Claro. que es una falsedad de que piensas que estás bien, que es lo que le Claro. pasó al joven rico, que si yo Exacto. cumplo todo, cumples tú. Correcto. Pero por por eso- eso está la dimensión del reino y la dimensión fuera del reino es buena el legalismo, porque trae buenas consecuencias y por eso en el Antiguo Testamento dice, cumple la ley y vivirás. Porque si, por ejemplo, un ateo le es fiel a su esposa, va a tener tan buenos resultados como un creyente que le es fiel a su esposa. Sí, sí, sí. Y el ateo que le es infiel a su esposa va a tener tanta infelicidad como el creyente. Quizá el creyente un poco más porque sabe y Que es su relación con sí, Dios, ¿no? o sea, pero entonces por eso el legalismo no es todo mal y por eso yo no Sí. no digo, pero no estoy de acuerdo con que decir como a Dios no quiere que vos te reprimas, entonces no te reprimas de nada porque Dios al final quiere un corazón transformado. Si no querés el corazón transformado, reprimite. Reprimite porque le causás menos daño a la gente. No, y mejor que te pongan un montón de castigos porque es lo único al pecador, o sea, al pecador que no está con Dios, lo único que lo frena es el castigo. A pesar de que Dios nos castiga, pero estoy de acuerdo, Ajá. pero en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no creo que todo el pecador con el pecado se restringe. no, lógico. Hay pecadores que dicen, ¿sabes qué? No me importa. Correcto. Lo voy a hacer de todas maneras, me Correcto. metan a la cárcel, pierda la familia, Correcto. lo voy Por a eso hacer. la única solución, porque hay una solución, y la solución es mostrar el amor de Dios, transformador de Dios. Y ese era mi punto. Por eso mi punto era que Dios lo que quiere
es un corazón transformado. O sea, Dios lo que quiere es que haya policía o no haya policía, yo no me exceda el límite de velocidad. O sea, ese es el proceso en que estamos todos, me parece a mí. ¿Por qué estábamos en este tema? No puedo backtrack ahora. Pero, sí, no sé si había varios salmos que vos querías. Sí. Ya. Bueno, anyways, pero fue buena la discusión. Estamos hablando de que cuando Dios juzga, salva, justifica. Y el último, cuando Dios salva, libera. Daniel 7, 21 y 22. ¿Quién lo lee ese? Ese que es el Daniel. Daniel 7. Daniel 7, 21 y 22. 21 y 22, Sí. ok. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano el Altísimo y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Buenísimo. Muy bien. Así que aquí se levanta Dios como rey, como juez. ¿Y qué hace? Libera al pueblo de la opresión. Un juicio en favor. En favor. O sea, y ese es el punto. El juicio de Dios es de favor. Siempre. Y es lo que vemos, ¿sabes? Nunca vemos un juicio de Dios de condenación. Bueno, va a haber gente que te va a decir que sí. No, yo entiendo. Pero, yo creo que por eso era que estábamos hablando de eso ahorita. Ahora me acordé. Pero vamos hacia adelante porque si no... Y que puede ser que digan, bueno, el juicio en favor de su pueblo. Sí. No es de los que no son de su pueblo. es que el juicio, para mí, el juicio de Dios es para determinar quién quiere su gracia. Y yo sí, esto creo que hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo, incluso gente que predica el amor, que yo creo que nosotros tenemos la facultad, Dios nos permite la facultad de rechazar la gracia. Si queremos rechazar la gracia, la podemos rechazar. Dios no me va a obligar para salvarme, para darme lo que Él quiere, no me lo va a dar obligado. Alguien puede decir, bueno, pero Dios siempre tomó la iniciativa. Es que Dios toma la iniciativa porque es tu Padre, porque hemos sido creados por Él y hemos sido creados en relación. El pecado fue un accidente, entonces Dios toma una iniciativa que ya la tomó, a mi criterio, como siempre lo dijimos, de darnos la salvación antes de que naciéramos. Pero entonces en la vida nos sigue dando la libertad para rechazar esa salvación si queremos. Ahora, la pregunta entonces sería, que obviamente no la vamos a contestar hoy, pero cuando la rechazo, ¿quién destruye? Porque sí habla de una destrucción. Pecado. Claro. Y a eso iba, por ejemplo, tú ahorita comentaste que a veces le damos a Dios características de Satanás. Cuando Jesús dice que el ladrón, hablando de Satanás, viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, si esas son características de Satanás, ¿cómo es que de alguna manera pensamos que Dios encaja en algún momento en destruir y en matar? ¿Entiendes? Sí, le atribuimos a Dios características Está claro. de Satanás. O sea, no, Sí. Y ese ha sido el engaño histórico de Satanás. O sea, el engaño histórico no es que fumes, que forniques, no. Exacto. Es que vos le atribuyas a Dios las características que Él tiene. Ese es el engaño y eso es lo que el anticristo hace. Totalmente. Es terrible eso. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Cuando Dios se levanta, lo hace para, en mi opinión, lo hace para, cuando se levanta a juzgar, lo hace para salvar, para liberar, para proteger, para justificar. La lección hablaba también de Dios como guerrero, hablaba también de justicia para los oprimidos, pero quería analizar el Salmo 82. Vamos a ir al Salmo 82 ya en los 8 minutos que nos quedan. Salmo 82. Otro salmo cortito. ¿Quién lo quiere leer? Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muy bien, pregunta que hago. ¿Aquí ustedes creen que Asaf está describiendo cómo él ve a Dios o está describiendo los líderes de la nación? ¿En qué versículo? En todo, el Salmo. Porque, por ejemplo, el Salmo es
el versículo 2, es una pregunta. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Ahí a los líderes del pueblo está hablando. Ok, son los líderes del pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí. ¿Tú también sabes? Ujú. Muy bien. Entonces el resto, este llamado a hacer justicia, no es un llamado que le está haciendo a Dios, es un llamado al líder Ajá. para que haga justicia. Sí, ajá. Muy bien. Entonces, como líderes, ¿cómo debemos nosotros entonces ejecutar justicia? Librando al oprimido. Muy bien. No es matando al impío. Destruyendo al impío. Es librando. Hay una autoridad que tenemos de librar al impío, que es, no sé, bueno, ahora estoy enredándome en lo que quiero decir, pero estoy pensando porque estoy elaborando. Pero justamente eso me llamó la atención de esto, que es liberación, no es destrucción del impío. Correcto. Y yo creo que eso es clave, es clave. Y yo creo que, Joel, tú lo has dicho aquí muchas veces antes, cuando nosotros, no sé, yo creo que la manera de rescatar es amando. Ya sea rescatar al que está siendo oprimido o rescatando al opresor. Cuando amamos, tarde o temprano, el opresor o se arrepiente y se queda o se va. Sí, o se pone más agresivo todavía. O bueno, eso también no lo había analizado. Se pone. ¿Y cómo hacemos? Ojo, se va, termina, al final se va. O sea, Claro. pero en el momento que se resiste al amor, tiene que poner, como el amor es más fuerte que el pecado, entonces tiene que poner tanta fuerza para resistirse que se pone violento. Mm, Pero llega un Claro. momento, el pecador es cobarde. Entonces cuando ve que la fuerza del amor lo supera, escapa. exacto. So, como líderes, yo creo que esa es la idea que debemos seguir, ¿no? De rescatar al oprimido, y eso yo creo que en los diferentes ciclos, por ejemplo, en nuestra casa, para los que tenemos hijos, cuando hay peleas entre nuestros hijos y a veces hay uno que es más bully que otro, no sé si le ha pasado a ustedes, las tuyas todavía están chiquitas, pero siempre en ocasiones hay alguien como que quiere forzar, quiere dominar y demás. Uno como padre en esa esfera tiene que rescatar, pero con amor, o sea, todo con amor. Y en el trabajo, ¿viste? Claro, En cualquier posición que eso tengamos. como padre. Ahora, si estás, por ejemplo, en un sistema y ves que tu jefe le hizo una injusticia a un compañero tuyo, anda a consolarlo y a liberarlo de esa justicia, y tu jefe se pone, o sea, y eso, Sí, claro. eso en el deseado de toda la gente dice que eso Jesús hacía. Mm, Y por eso tenía tanta gente en contra, porque cuando veía las injusticias, Jesús no le decía nada posiblemente al que hacía la injusticia, sino que se acercaba al que había recibido la injusticia y lo consolaba, lo alentaba. Y el que era opresor ujú. le Se lo reventaba. le reventaba demasiado que Jesús, digamos, consuele al que había recibido la injusticia. Y sabes que dijiste eso, me hiciste pensar en algo que tiene que ver con este tema. En la Biblia está descrito Dios como un Dios de compasión. ¿Qué es compasión? Es no solamente sentir mal por algo que tú estás sufriendo, sino hacer algo para aliviar tu pena. Y cuando dijiste, por eso me recordó, porque Jesús era compasivo. O sea, cuando había alguien herido, él iba y lo consolaba. ¿Será que, y volviendo a mi punto de ahorita, a veces pensamos que esa compasión va a tener un límite? Que Dios en algún momento va a decir, ya no voy a hacer nada para aliviar tu dolor. Yo creo que sí. Okay. Ahora, lo estoy pensando ahora. Okay. La compasión de Dios tiene un límite cuando se vuelca hacia el opresor para salvar al opresor. Por ejemplo, y no es que sí, tenga un sí, límite. O sea, Claro. pero por ejemplo, O sea, yo le puedo poner límite a la compasión de no, Dios. por ejemplo, Abel. Alguien puede decir, ¿y la compasión de Dios dónde estuvo con Abel? No, Dios deja que Abel sea muerto por Caín para salir en compasión a buscar a Caín. No, Juan- claro. Sí, Juan sí, el sí, Bautista. Sí, sí, sí. Lo deja Juan el Bautista morir, no quiere decir que se le acabó la compasión. Pero Dios, cuando te mete en su agenda y sos colaborador de él, a veces permite que la violencia del impío te mate para él poder manifestarse con compasión hacia ese impío, como Pablo con Claro. Esteban. Pero por eso, pero entonces nunca deja de ser compasión. Nunca. O sea, Sí. nunca.
Aún para el justo, el injusto. Correcto, sí, perdón. Y yo No, era está bien. simplemente No, está bien. Está buenísimo. un juego de palabras. No. Y por eso quiero terminar con esto, porque nos quedan ya como, se supone 1 minuto, pero quiero terminar con lo que es la ira de Dios, porque en los Salmos habla mucho de eso. Salmos 69, 22 y 28, Sammy, Joel, Salmo 83, 9 al 17, y yo busco el 94, 1 al 2. Estos son unos textos bien fuertes, que de nuevo tenemos que verlos a la luz de Jesús. Salmo 83, Salmo 69, 22 al 28. Dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado, agreguen insultos. Añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Muy bien. O sea, No, pero entonces está más fuerte. sí, pero cuando dice borra tus nombres en el libro de la vida, el salmista todavía consideraba que esas personas estaban salvas. Claro, pero ¿qué está pidiendo? Claro, es correcto. Es Ese que es está el punto. expresando su Sí, deseo. no, Su claro, deseo, claro. su deseo. Por eso. Y ese es el punto. Entonces, volviendo al tema ahorita. ¿Está bien que se sienta así David? Porque no lo está haciendo él. Está siendo un fariseo en ese punto de vista. Él no está ejecutando el juicio. Él le está pidiendo a Dios que ejecute el juicio. Yo creo que no está bien ni mal. Él es lo que siente un ser humano. Claro. Ahora, vuelvo a repetir este punto que me parece que es importante. Nosotros muchas veces pensamos que el que está haciendo mal ya está perdido. Ah, claro. No sé. Y todavía David tenía ese freno que nosotros muchas veces ni lo tenemos. Ujú, sí. Diciendo, no, ellos todavía están en el libro de la vida Borrarlos. y a vos te pertenece borrarlo. Ni yo no Claro. puedo acceder Sí. al libro de la En vida. otras palabras, es injusto que sigan en el libro de la vida. Claro, exacto. Sí, muy bien. Ok. Pues Salmo 83, 9 al 17. ¿Quién tenía ese? Vamos, pero yo me había confundido. Ah, ok. Salmo 83, Sí, 9 al 17. 9 al 17. Dice, hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron convertidos en estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, hagamos nuestras las moradas de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el 17. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu huracán. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, Jehová. Sean confundidos y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. Muy bien. De nuevo, estos son oraciones de queja porque ya sea la persona o el pueblo están pasando por una injusticia grande, están pasando por una opresión muy grande. Y realmente me puedo identificar porque muchas veces he tenido ese deseo en mi corazón de que, recuerdo una vez cuando estábamos en Antilla, un amigo mío que es pastor también hoy en día, le hicieron una injusticia y me acuerdo que allí lloramos reclamando un salmo así, Señor, mátalo, que haga esto con él, que haga esto, que sea lo otro. Y gracias a Dios nunca pasó. Pero es cuán humano es ante la injusticia uno reaccionar así. O sea, es tremendo. Pero mira, te voy a poner. Esto fue algo que sucedió en la escuela donde yo estaba. En GMA había un vecino que, olvídate, que no quería darle unos permisos a la escuela y se estaba poniendo boberías por unos carros y unas cosas. El punto es que había un tirijala entre ese vecino y la escuela. Y fueron al juicio. Y entonces los de la escuela comenzaron a orar que se confundieran. Que se confundan. Y de repente cuando ellos entraron allí, estaba aquel confundido que no sabía ni qué es lo que estaba diciendo. No sabía cómo empatar y fue algo que lo que estaban orando era pidiendo confusión. Ahora, yo no veo que eso sea un daño que le están haciendo. No, claro. Pero eso sucedió. Claro, no les dijo que caiga fuego y que se mueran, pero y para ver esa es la diferencia. Una confusión, tú sabes. No, por ejemplo, yo creo que acá también hay un principio. O sea, Dios primero, no sé si decir así,
Pero acá está en juego muchas cosas y están en juego los inocentes también. Entonces no es cuestión de... O sea, yo no creo que Dios, porque ama al impío, entonces se siente tan feliz de que el impío machaque al inocente y que, Lo que le dé la gana. y que haga lo que le dé la gana. No, Dios quiere que todos reflejemos su imagen. Y a veces para reflejar su imagen, y esto es lo que muchas veces no entendemos, Dios tiene que dejar que el pecado coseche sus consecuencias y haga lo que tiene que hacer para que la gente se dé cuenta del pecado, que realmente es malo. Y como padre no la Biblia habla de como padre, es parte de eso, es también disciplinar. Claro, pero ¿cómo hacemos? Nosotros podemos tener una disciplina activa con nuestros hijos dándoles golpes, que muchas veces pensamos que eso es, o la disciplina es muchas veces dejarlos que cosechen las consecuencias de sus decisiones. Y que es basada en amor para lograr algo. Claro. Porque si yo permito esto, yo sé que luego tú vas a aprender y te voy a llevar a donde quiero que estés. Exacto. Con amor. Y justamente eso para mí es la ira de Dios. Es dejar, o sea, es cuando Él te da todo para que tú evites caer en la destrucción, si podemos usarla para destrucción, y al final del día yo decido, no la quiero. Entonces, lamentablemente, las consecuencias, y con esto quiero terminar, Gálatas 6:7, Mateo 26:52, Joel. Mateo, yo. Sí, Mateo 26:52, Sammy Gálatas 6:7, y yo termino con Proverbios o con Salmo 77:16. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tremendo. O sea, para mí Un está bien principio. claro ahí. ¿Cuál es la justicia de Dios en este contexto de la ira? Es que si tú decides seguir por el camino que estás siguiendo, Eso es lo que va a cosechar. Dios te lo va a permitir, te lo va a otorgar. ¿Cuál tú ibas a decir, Mateo? Y a veces no te lo permite, pero en la medida que vas madurando y no vas entendiendo, por ejemplo, con Abraham, cuando la esposa se estaba por acostar con el faraón porque él fue cobarde y dijo que era la sí. hermana, Dios se le apareció al faraón. Pero ya después con Agar, Dios podría haber dicho no. Sí. Y ya, Y no lo paró. escúchame, Claro. 2 veces ya te voy salvando esta. La tercera Tenés que tenés que Claro, aprender. sí. O sea, y Y era para el aprendió, bien, claro. Sí. Sí. Mateo, 26:52. entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Muy bien. Es que el principio que lo ve en la Biblia es la ley de causa y efecto. Todo lo que hago tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Y por eso siempre Dios llama a que no vivas en pecado. Es por eso. Sí, porque el pecado no te es va a para destruir. porque tus obras te van a salvar. Es porque tú te vas a destruir por tus malas Claro. obras. O peor aún, que es la ironía de todo, que Dios te diga, no quiero que vivas en pecado porque si no te tengo que matar. Ajá, O sea, exacto, ¿qué exacto. clase de Dios es ese? Exacto, Que te imagínate, dice, no, terrible. No quiero que el pecado te mate, porque si seguís en pecado te voy a matar yo. Exacto. O sea, Ajá, ¿qué mentalidad Sí, de un sí, Dios? O sea, hasta podríamos decir un poco, ¿cómo se llama eso? Una persona múltiple, bipolar. Sí, sí. Que hoy te La ama, otra pero si vez no... veía una ilustración que había un Jesús golpeando la puerta de Apocalipsis que decía, déjame entrar a tu corazón para que no te mate. Diantre. Es que tenemos... Es horrible. Ok, termino con Salmo 7:16, que dice, los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Es la ley de causa y efecto. Así que, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es simplemente dejarnos cosechar lo que Dios ha estado tratando de que no cosechemos en su gracia y misericordia, pero finalmente tiene que respetar nuestra libertad y entonces nuestras propias acciones vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Qué es el juicio de Dios? Dios se levanta para salvar, Dios se levanta para liberar, Dios se levanta para justificar. Y por eso cuando leas los salmos de ahora en adelante, tal vez trata de verlos desde ese lente, que es el lente del lente de Jesús, el lente del Nuevo Testamento, que Jesús nos muestra el carácter de Dios, que no es un Dios que hace juicio para destruir, para matar. Dios siempre, siempre se levanta a nuestro favor, nunca a nuestra contra. Solamente tenemos un acusador. Ese es el enemigo, Satanás. Dios siempre está a favor nuestro. Así que con eso los dejamos. Sammy, si puedes terminar con oración. Sí. Padre, gracias porque si estamos contigo no hay condenación. Sabemos que tú has venido no para condenar, sino para salvar. Que todos podamos entender eso, que podamos comprender tu carácter para que nos podamos acercar a ti confiadamente sin ningún temor. Que podamos conocer quién eres tú, que eres un Dios de amor y que podamos decidir seguirte al conocer quién tú eres y que podamos expresar ese amor a todos aquellos que nos rodean también. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno,
Bueno, gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana en el próximo episodio de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.